Muy bien, pues bienvenidos a todos a nuestro webinar Vacunas, pequeñas dosis, gran protección, a cargo de la doctora pediatra Indira Hernández. Este tema nace o llega por esto de el brote reciente que hubo de sarampión y otras enfermedades que han estado, pues sí, apareciendo últimamente. Entonces, muchos nos dimos cuenta que no teníamos nuestro esquema de vacunación completo y que a veces, o más bien que hemos estado así por mucho tiempo. Entonces, aquí está la doctora que nos ayudará a entender un poco más sobre estas vacunas, sobre los medicamentos que podemos tomar y bueno, sobre el tema en general. Le cedo la palabra. Hola, muy buena tarde para todos. Vamos a hablar, eso sí, en esta presentación un poco acerca de las vacunas, ¿no? Cuándo debemos vacunarnos, los periodos de la vida en los cuales se debería realizar y bueno, qué tipo de enfermedades nos protegen al hacer la vacunación. Perdón, está. Bueno, me gustaría empezar haciéndoles a todos como una pregunta bastante sencilla, ¿no? Ejemplo, si existiera en este momento, digamos, una manera, una forma de protegernos nosotros mismos, a nuestros hijos, de alguna enfermedad grave o potencialmente mortal, antes de que se presentara o antes de estar en riesgo, ¿la tomaríamos nosotros? Pues bueno, prácticamente la respuesta es bastante sencilla, ¿no? Si existiera esta manera, evidentemente, pues la tomaríamos. Y esto es lo que conseguimos nosotros con las vacunas, protegernos para evitar enfermedades y para evitar complicaciones de las mismas, ¿no? Esto es un tema bastante, bueno, que genera muchas veces controversia, tanto dudas, miedos y confusión, y esto es completamente normal. Por lo tanto, vamos a ver a través de esta presentación para conocer un poco qué son las vacunas, para qué nos las ponemos, qué riesgos tenemos también y lo más importante es qué enfermedades protegemos. Así si hablamos a grosso modo, digamos, las vacunas son unos preparados que lo que hacen es estimular nuestras defensas para protegernos contra enfermedades infecciosas. Es como entrar a la guerra, pero ya con un plan armado, ¿no? Al inocularnos o al vacunarnos para diferentes tipos de enfermedades, como tal no desarrollamos la enfermedad. Hace que nuestro cuerpo se prepare produciendo células para cuando tengamos contacto con esos agentes infecciosos, pues podamos salir, digamos, de la misma sin complicaciones. O si desarrollamos la enfermedad, lo hagamos en una forma bastante leve, sin complicaciones, ¿no? Por lo tanto, no solamente genera un impacto individual en la persona que se vacuna, porque como primera como gran beneficio tenemos la prevención de enfermedades graves, ¿no? De hecho, ahora lo estamos viendo con el tema de sarampión, como nos lo mencionaban. Esta enfermedad estaba erradicada. México era un país dentro de las Américas que tenía la enfermedad erradicada, lamentablemente debido pues a la baja cobertura de vacunación, ya sea tanto por falta en los programas o los miedos de los padres y demás. Esta enfermedad es reemergente, ya no somos un país libre de sarampión, llevamos un año con casos que cada vez van, que estuvieron muy al alza, ahora está medianamente controlado, pero a la fecha de hoy hay más de 15.000 casos confirmados de sarampión, ¿no? Por un lado nos protegen de la enfermedad, ¿no? Es decir, se previene. Y por otro lado, si nos da la enfermedad, vamos a tener una forma menos grave de la enfermedad, por lo tanto se reducen las complicaciones y el riesgo de internación y nos protege por ende a lo largo de toda la vida. Oye, muchas veces creemos que las vacunas son como un tema de los niños, ¿no? Sí, lo que pasa es que uno se vacuna o los vacunamos a los niños durante el primer año de una manera como más repetida. ¿Por qué? Porque estamos iniciando esquema vacunal y necesitamos como dosis más frecuentes para entrenar al sistema inmunológico. Luego de ahí como que aflojamos un poco, digamos, en cuanto al número de vacunas o a la cantidad, pero siempre tenemos que hacer ciertos refuerzos, aparte de luego vienen otras enfermedades, como nos pasó con el COVID, que ahora hace parte del calendario nacional de vacunación. Por lo tanto, en cada etapa de la vida se asumen diferentes riesgos y cambia un poquito el panorama en cuanto a la vacunación. Eh, Aparte de lo que nos genera como tal de beneficio individual, también hay un impacto colectivo. Cuando estamos muy bien vacunados y la mayoría de personas por arriba, estamos hablando de una cobertura mañana al 95%, hacemos como impacto colectivo y es como lo que llamamos inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo. Es más difícil, lo vemos ahora mucho con el sarampión, como bajó tanto la vacunación en los pacientes, pues entró el sarampión y por eso
eso pues es tan altamente contagioso, ¿no? No solamente me protejo yo, protejo a un grupo, también se protegen personas vulnerables, el que esté yo vacunado también, el que esté vacunado un paciente, también hay una protección para las personas alrededor, ¿no? Sobre todo de edades extremas de la vida, los bebitos, ¿no? Menores de un año, menores de 6 meses, los adultos mayores por arriba de los 60 años y algunas personas inmunocomprometidas, ya sea porque tienen enfermedades de índole hematoncológica, ¿no? VIH, o que nazcan con algún tipo de inmunodeficiencia o que hagan alguna inmunodeficiencia en el transcurso de la vida. Y pues bueno, esto es como lo más importante que es la meta en salud pública prácticamente de todos los países, que es llegar a erradicar enfermedades que son inmunoprevenibles con las vacunas. Bueno, prácticamente con la vacunación se ha eliminado, controlado enfermedades como la poliomielitis, por lo menos aquí vamos bien, pero pues el sarampión ya se nos fue un poco de las manos y estamos con casos continuos, ¿no? De esta infección. Sí, vamos por acá. Vamos a comenzar con el primer grupo de pacientes, que son los niños pequeños, ¿no? Vamos a abarcarlo por diferentes grupos de edad. Vamos a comenzar con los niños menores de 9 años, es decir, desde el recién nacido hasta el niño con 9 años. Cada vez de hecho, esta vacuna de recién nacidos se debería poner en sala de partos, que consiste en la aplicación de la vacuna de la BCG y la hepatitis B. La vacuna BCG nos protege contra la tuberculosis. Es importante, bueno, estuvo en desabasto un tiempo y ahora se está colocando de manera normal en sala de partos. Nos protege contra la tuberculosis, pero formas graves de la enfermedad, tuberculosis en ganglio linfático o una tuberculosis diseminada, que es la tuberculosis miliar. Y digamos, los más susceptibles son los niños chiquitos, por eso idealmente debería ponerse antes del año de vida. Hay una ventana máxima de poner hasta los niños de 6 años, pero lo ideal es ponerla en la primera semana de vida, ¿no? La otra vacuna que siempre se pone también en sala de partos es la vacuna de la hepatitis B, que pues bueno, que previene la enfermedad o la infección por el virus de la hepatitis B, que puede llegar a cronificar y generar hepatitis o daño hepático fulminante, ¿no? Entonces el bebé nace y tenemos estas dos vacunas. De ahí van a pasar 2 meses hasta las próximas vacunas. Aquí es cuando entran ya varias, ¿no? Lo agrupé así porque se colocan las mismas vacunas en estos mismos meses. El niño a los 2, a los 4 y a los 6 meses debe recibir estas 3 vacunas. La hexavalente es porque tiene 6 componentes que nos protege contra hepatitis B. Veamos que ya tuvimos la primera dosis en el momento de nacer. Acá ponemos dentro de esta vacuna nuevamente hepatitis B. Vamos a hacer un refuerzo, ¿no? Realmente con la primera dosis de vacuna no se genera inmunidad. De hecho, si ustedes pueden ver acá, prácticamente la gran cantidad de vacunas se ponen al segundo mes. Esta primera dosis de vacuna no nos protege todavía, es como que empieza apenas a desarrollarse inmunidad, pero con las dosis siguientes es que se generan anticuerpos, que son como las defensas que se mantienen a lo largo del tiempo. La hexavalente contiene hepatitis B, la polio inactivada, porque tenemos polio, la Sabin, que es la oral que se pone muchas veces en campaña, pero bueno, ya se pone de esta manera, es el virus, realmente el virus, la hepatitis B es un virus, el virus del polio es otro virus, también se pone a Haemophilus influenza, que es una bacteria, y DPT, que bueno, también es una vacuna bacteriana que es acelular, que cubre, bueno, que nos protege contra la difteria, el tétanos y la tosferina. Eh, Capaz algunos van a reconocer un poco ese término de tosferina, que es esta enfermedad, pues que el foco principal es respiratorio, que los más afectados son los bebitos menores de 6 meses o un año. Por ende, pues bueno, al colocarnos esta vacuna comienza nuestra inmunización y nos protege de estas enfermedades. Los niños no vacunados tienen mayor riesgo de morir por alguno de estos virus o infecciones bacterianas. Ya a partir del sexto mes hay 2 vacunas que se ponen también y que son también de campaña, ¿no? Porque si el niño a los 6 meses llegó la época preinvernal, se comienza a colocar vacuna de influenza. La vacuna de influenza siempre se pone un mes, bueno, finales de octubre, empezando noviembre, previo al invierno. ¿Por qué motivo? Porque para que alcancen los anticuerpos, que son las defensas, y nos cubra en el invierno, deben pasar al menos 3 o 4 semanas. Por ende, lo mejor es vacunarnos todos, ¿no? Siempre en esta época preinvierno para alcanzar los anticuerpos protectores cuando llegue la temporada de circulación máxima del virus. ¿Por qué cada año? ¿No? Porque siempre
siempre vemos que cada año se promueve este tipo de vacunación, es porque los anticuerpos no duran a lo largo de la vida, ¿no? Como que decaen después de 9 meses, por ende hay que volver a vacunar y luego siempre hay algunos cambios en cuanto a los virus, ¿no? Cambios antigénicos menores, es decir, conformaciones muy pequeñas del virus y bueno, siempre hay alguna variante o seguimos vacunando con la misma vacuna. Y también desde el 2020 estamos viendo la aparición de esta vacuna de COVID, ¿no? La vacuna de COVID en el bebé se puede colocar a partir de 6 meses, es una vacuna de ARN, es segura, digamos, muchas veces yo entiendo el miedo que se presentó con esta vacuna porque lo vimos como muy rápido, ¿no? Como de la nada comenzaron a vacunarnos cuando hay tantos estudios que tardan tantos años, realmente este tipo de vacunación que utiliza material genético se venía estudiando desde hace mucho tiempo y ahora con lo del COVID, bueno, fue como la pauta para ponerla a gran escala, ¿no? En masa. En cuanto al esquema vacunal, siempre tenemos, si es Pfizer o si es Moderna, son 2 dosis o 3 dosis de manera, bueno, según corresponda, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos, vacunas del niño al 6.º mes, de ahí, bueno, al 9.º mes, que está por aquí, que es la del meningococo, esta vacuna lamentablemente no está dentro del calendario nacional de vacunación, es decir, hay que adquirirla por fuera, de manera privada, la podemos, bueno, se puede colocar a partir del 9.º mes y luego se hace el refuerzo al año de vida, ¿vale? Ahora, las vacunas que continúan, digamos, cuando el bebé cumple un año de vida, vamos a colocar 4 vacunas. Estamos hablando de neumococo. El neumococo la vacuna que nos protege contra esta bacteria, digamos, son de formas graves de la enfermedad. Es decir, el neumococo nos puede generar desde una neumonía, digamos, hasta una otitis, una amigdalitis, una rinitis o una sinusitis. Es como una de las bacterias que está implicada en la etiología como agente etiológico de la enfermedad. No quiere decir que no nos vamos a enfermar de otitis ni de nada de esto, simplemente nos protege de la enfermedad invasora, que nos dé un empiema, un derrame pleural, digamos una complicación fuerte a nivel pulmonar o una sepsis, ¿no? Que es que la bacteria migre a sangre y comience pues a infectar otros tejidos o bueno, que haya una diseminación hematógena a otra zona. ¿Ok? A los 12 meses se coloca la primera dosis de neumococo conjugada. Vamos a ir viendo que hay varios tipos de vacuna. Esta vacuna del neumococo conjugada permite empezar a crear ciertos anticuerpos para que se mantengan en sangre, digamos, durante un par de meses. Aquí comenzamos con la SRP, es la vacuna que nos protege contra sarampión, rubeola y parotiditis. Aquí pues entra el foco principal ahora, ¿no? En varios países de las Américas, pero bueno, particularmente en México, viendo los contagios tan altos. Primera dosis o bueno, SRP o triple viral. También ponemos la primera dosis de varicela que nos va a proteger pues precisamente contra esta enfermedad y la hepatitis A, que también es otra infección viral que pues genera también hepatitis, al igual que la hepatitis B, ¿no? Esta es una forma más leve, pero de todas maneras hay que vacunarnos y protegernos para la misma. Disculpen, no les hablé bueno, aquí, perdón, aquí cuando los 2, 4 y 6 meses hablamos del hexavalente, hablamos de rotavirus. El rotavirus también se pone, hay 2 tipos de vacunas diferentes, una que es 2, 4 meses y la otra es 2 y 6 meses. Va a depender del tipo de vacuna que se utilice, si es Rotarix o Rotatec. Esto es según lo que se ofrezca durante, bueno, en la vacunación. Bueno, y comenzamos con las de neumococo, ¿ok? Ahora, aquí nos pasamos a los 18 meses, que es el bebé de año y medio. Aquí ya ponemos la última de hexavalente, ¿sí? Seguimos hablando de que nos cubre contra estas 6 enfermedades. Hacemos el refuerzo de la triple viral, colocamos el refuerzo de varicela y ponemos el refuerzo de hepatitis A. Si vemos un poquito, son prácticamente un poco las mismas. Y de ahí hasta los 2 años vamos a poner nuevamente bueno, la vacuna que nos protege contra neumococo, que es esta bacteria, pero bueno, cambia un poquito, que es una vacuna polisacárida que va a tener una durabilidad mucho más alta, ¿ok? Ya de ahí, a los 4 o 6 años, que coincide, bueno, ya con el ingreso escolar, vamos a poner, se puede colocar polio, que es la Sabin, la oral, y vamos a colocar otra dosis de DPT, que si ustedes ven aquí, estaba puesta en la hexavalente. Protege contra difteria, tétanos y tosferina. Entonces, este es el esquema vacunal que todos los niños menores de 9 años, digamos, en este caso, tope 4 a 6 años, deberían estar recibiendo, ¿ok?
Ahora, como mencionábamos, ¿no? Las vacunas se deberían colocar a lo largo de toda la vida, ¿no? ¿Qué vacunas ponemos? Realmente, si hablamos de qué vacunas nuevas, aquí en esta edad hablamos de la de BPH, ¿sí? Es como si yo tengo, si mi hijo tiene un calendario de vacunación completo, es decir, está con todas las vacunas que acabamos de mencionar, no habría que ponerle refuerzo de nada. De hecho, esto es una pregunta que se hace la recibí de manera frecuente con el tema del sarampión. Como vemos en esta diapositiva, la vacuna de la triple viral la tenemos al año de vida y al año y medio. Con 2 dosis puestas de esta vacuna estamos protegidos, tanto niños como adultos. No hace falta tener 3, 4. Ahora bien, si yo desconozco si estoy vacunado, si o capaz tengo una sola dosis, ahí sí habría que ponerse la segunda dosis y con esto consideramos que el esquema vacunal está completo. Entonces, prácticamente entre los 10 y los 19 años podemos poner la vacuna del BPH tanto en hombres como en mujeres y tenemos la dosis usual, digamos, o el esquema vacunal consiste en dar una primera dosis y a los 6 meses un refuerzo. Ahora, si pasó el niño de los 15 años y no se ha vacunado, ahí tenemos que poner 3 dosis, ¿no? La primera dosis en el momento en que se aplique, la segunda o el refuerzo va a ser a los 2 meses de aplicada la primera y posteriormente a los 6 meses de la vacuna, ¿vale? Ahí consideramos que el esquema vacunal está completo. Ahora, el resto de vacunas vamos a irlas poniendo si hay esquemas incompletos. Ejemplo, personas que no están vacunadas, llegó y lo vemos, es bastante común, ¿no? De niños que no, y sobre todo ahora con el tema del sarampión, se han acercado más y hemos visto que los esquemas vacunales están un poco deficientes. Si tenemos en la consulta, digamos, este tipo de calendarios vacunales incompletos, pues vamos a completarlos. No quiere decir que otra vez se tenga que vacunar. No, si yo tengo la vacuna, si mi hijo tiene la vacuna, no hay necesidad, sino en esta edad ponemos BPH. Entonces podemos eh, en caso de que el esquema esté incompleto, poner hepatitis A y serían 2 dosis, como la que se hace de bebé. De la SRP ustedes ven que hay 2 dosis también. ¿Por qué tan continuas? Precisamente por el esquema en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Por lo que estamos pasando con estos casos que están al alza. Hacemos 2 dosis, una dosis cero sería, ejemplo, me vacuno hoy, me ponen hoy la de sarampión, en un mes me deben colocar el refuerzo, igual que de varicela. Hepatitis B serían 3 dosis siguiendo este orden, de varicela también, y bueno, aquí otra cosa importante, acá vemos la DPT, ¿no? Que protege de difteria, tétanos y tosferina, la veíamos a los 4 a 6 años, luego se debe de colocar cada 10 años, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos protege contra el tétanos, ¿no? El tétanos es una enfermedad que puede llegar a ser mortal y si no estamos vacunados, y ejemplo, riesgo, nos cortamos, nos lastimamos, ejemplo, el terreno está sucio, es un terreno, digamos, abierto, tierra, bueno, en las peores condiciones, ahí aumenta el riesgo de padecer la enfermedad y pues es una enfermedad altamente mortal, ¿no? Entonces, cada 10 años, esta es de las vacunas que cada década hay que ponernos todos, tanto hombres como mujeres. Ahora, aquí aparece también esta vacuna, que es la de herpes zóster, ¿no? En esta etapa de la vida, es decir, de 10 a 19 años, ponemos este tipo de vacuna. No en todos, no está recomendada, ejemplo, en este grupo de edad de pacientes pediátricos todavía, la ponemos en situaciones especiales, es decir, inmunodeficiencias o personas con un sistema inmunológico debilitado, ya sea porque padezcan enfermedades hematológicas, ¿no? Leucemias o algún tipo de linfoma, o que tengan algún tumor de órgano sólido, ¿no? O que tengan algún tipo de inmunodeficiencia también de nacimiento, o una inmunodeficiencia secundaria, algún fármaco o algún tratamiento de quimioterapia. De resto, pues no hay que ponerla. Este es un grupo muy específico de pacientes en esta edad. Ahora bien, lo mismo va en pacientes de 20 a 60 años, ¿no? Se tiene que revisar el carnet de vacunas. Si tenemos esquemas incompletos, tienen que completarse, ¿ok? En cuanto a las vacunas, también neumococo o meningococo, pues se ponen según si están puestas o no, si el calendario está incompleto o no. De manera anual, siempre se va a poner la influenza, siempre preestacional, y bueno, el COVID, ¿no? Que también llegó y se quedó igual que la influenza hace 12 años cuando hubo la crisis.
Ahora, en personas mayores, estamos hablando que seguimos con cada 10 años de PTA celular, ¿no? Que nos protege para tétanos. Ahora, seguimos con lo mismo. Ya el grupo de pacientes que superan los 60 años de edad los consideramos como riesgo, porque pacientes por arriba de 60 años el sistema inmunológico comienza a debilitarse, igual que un bebé, un niño chiquito. Son sistemas inmunológicos un tanto deficientes, entonces son grupos de riesgo, ¿no? Siempre recomendamos en pacientes por arriba de los 60 años hacer esquema de vacunación para neumococo, que consiste en poner 3 dosis. La primera dosis, a ejemplo, hoy la ponemos, al año se coloca la otra dosis y a los 5 años y cada 5 años podemos ir poniendo la vacuna contra neumococo, que usualmente es la Neumo 23. Acá hay otra vacuna que tenemos que es prácticamente está recién puesta en el calendario nacional de vacunación, que es la vacuna que nos protege contra el virus sincicial respiratorio, que como lo podemos ver en esta zona, se debería colocar a partir de la semana 26 del embarazo, pero bueno, también partiendo de si el niño va a nacer en época invernal, ¿no? Porque realmente el virus incisional respiratorio genera problemas. Es durante los primeros 6 meses de vida en pacientes que nacen en invierno, ¿no? Prácticamente está como se ofrece en este grupo de pacientes. La vacuna del herpes zóster también se puede poner. La vacuna que, bueno, puede ser a virus, hay diferentes tipos de vacunas, digamos, a virus vivos atenuados o las recombinantes. Esto va a depender, digamos, de lo que circule en el mercado y, digamos, de las recomendaciones que se haga el médico de familia o el médico general. Seguimos con DPTA celular cada 10 años y, bueno, si no, tenemos vacunas de varicela, SRP, hepatitis A, hepatitis B o meningococo, se puede también completar el calendario o el esquema nacional de vacunación. En mujeres embarazadas, que es un grupo diferente, todas las mujeres en embarazo tienen que recibir estas vacunas y son, bueno, por lo menos tres. Bueno, por lo menos dos de base y según el embarazo, en la época, digamos, en que van a ser el bebé, ponemos sincicial y COVID. Digamos, debería vacunarse toda mujer embarazada, si tenga una dosis previa o que se desconozca, siempre se pone entre la semana 24 y la 36 una dosis de DPT. El virus de influenza, el virus incisional respiratorio, bueno, y la vacuna contra COVID, que se aplica entre la semana 24 y 36. ¿Ok? Esto es para qué, porque durante el embarazo también generamos anticuerpos. De hecho, cuando nos vacunan a todos y cada uno de nosotros, el cuerpo va a comenzar a procesar estos fragmentos, tanto de bacterias o de virus, y lo que hace es replicar ciertas células dentro del cuerpo para que cuando tengan contacto con estos elementos, pues nos defendemos y no padecemos la enfermedad. Entonces, esto va a hacer que yo le traspase esos anticuerpos protectores a mi bebé a través de bueno, a través de la placenta, no de la circulación fetomaterna, y cuando el bebé nace va a estar con esta protección, ¿ok? Y bueno, seguimos hasta el final de los tiempos, vamos a seguirnos aplicando la vacuna de influenza y vacuna de COVID. Bueno, esto prácticamente es como el calendario nacional de vacunación y los extras de las vacunas que capaz no están dentro, pero que recomendamos. Como ustedes pueden darse cuenta, siempre hay ciertas vacunas que se ponen por lo menos cada 10 años, hay otras que se ponen de manera anual en época preinvernal y hay unas que vienen saliendo y que según nuestro estado inmunológico podemos o no ponernos. Pero ahora, debido al brote de sarampión que comenzó el año pasado por enero y que se ha mantenido bastante al alza, hemos estado en control desde febrero para marzo, hemos visto que han descendido los nuevos casos, pero pues continuamos con bastantes casos sospechosos y muchos confirmados. Aquí es un poquito para mostrarles, en el 2022 hubo un cambio y antes se vacunaba y acá en parte fue el origen como de la falta de cobertura. Bueno, una de tantas cosas que se fueron sumando. Si ustedes ven antes del 2022, todos los niños se vacunaban al año y el refuerzo de CRP, que es sarampión, rubéola y parotiditis, era al sexto año. Pero en el 22 cambia esto y el niño se vacuna al año y a los 18 meses. Entonces, los niños nacidos antes del 22, que estaban entre el 21, el 20 y el 19, como que quedaron en este esquema abierto, ¿no? Parte de esto, bueno, un poquito o años antes, es decir, al que le tocaba el sexto año, fue un niño nacido en el 2019, en el 2018, son los que llegó y ya no había que vacunar a los 6 años y parte de esto originó baja cobertura vacunal, no sobre todo en los niños en estas edades.
Ya a partir del 22 ya se vacuna al año, se vacuna a los 18 meses. Ahora bien, ahora bueno, salud pública, digamos, y bueno, y la sociedad, digamos, que maneja la parte del esquema de vacunaciones en todas las edades en el ser humano, ya recomienda, y esto sí es muy importante saberlo, que a partir del sexto mes de vida podemos vacunar a nuestros hijos, ¿no? Para protegernos de sarampión. Prácticamente, bueno, protege de sarampión, rubéola y parotiditis, pero el foco claro está en el tema del sarampión. Esta dosis que se puede poner a partir del sexto mes es conocida como dosis cero. ¿Por qué cero? Porque no va a generar una inmunidad mantenida, porque para que genere inmunidad tiene que ponerse a partir del año, pero dada la epidemiología local y la presencia de tantos casos, se decide poner a los 6, a los 7, dependiendo de la edad del bebé. Bueno, y ya al año de vida, pues lógicamente le correspondería su vacuna del año. Entre el primer año y los 9 años vamos a poner siempre SRP, primera dosis y la segunda dosis a los 18 meses. Ahora bien, si nos encontramos con un paciente entre los 10 y los 19 años de edad, se vacuna ya contra solamente sarampión y rubeola, que prácticamente no tiene el componente de parotiditis. Y ya de los 20 a los 39 años se vacuna igual con SR, sobre todo en pacientes sin antecedente vacunal. ¿Qué se recomienda? No sé si me vacunaron y tengo 30 años, tengo 25, tengo 50 años, no sé si estoy vacunado, no tengo carnet de vacunas, se recomienda la vacunación, ¿ok? Una dosis y la segunda dosis al mes de la primera. Eso es un poco la presentación. Era importante pues mencionar las vacunas que se manejan según cada etapa de la vida. Estoy pendiente capaz de sus dudas o alguna duda que tengan. Adelante. Sí, en el caso de las vacunas, ¿por qué hay vacunas que de repente crean este tipo como de, ¿qué será? Reacción en la que el cuerpo actúa con temperatura o debilidad? ¿A qué se debe? Esto que se ve como tan malo, ¿no? Que uno dice, uy, no, pero es que mi hijo tuvo fiebre, es que mi hijo está, pero se cayó, está durmiendo. Esto es el reflejo de la inmunidad, digamos. Cuando el cuerpo comienza a producir los anticuerpos, que comienza prácticamente los primeros 7 días, digo, las manifestaciones locales más comunes son dolor y enrojecimiento en la zona, ¿no? De la vacuna. Rara vez se llega a producir una infección, una inflamación, y esto cuando se produce es por mala técnica de la aplicación. Es decir, no se colocó intramuscular sino subcutánea o no fue intradérmica sino intramuscular. Y digo, pasa, no es tan frecuente, no debería pasar, pero cuando suceden este tipo de eventos, sobre todo locales, es por esto. Ahora, los efectos que llamamos adversos, ¿no? Que se esperan dentro de lo que cabe que se presenten son la presencia de fiebre, ejemplo, para vacuna de la influenza, que inclusive más que la fiebre es el dolor en el brazo. Influenza COVID te generan como un malestar, sobre todo en el sitio de la aplicación, pero la presencia de fiebre o la presencia y lo vemos mucho, es que no me vacuno por influenza porque es que me dio una gripa. Digo, seguramente coincidió con que agarraste una infección respiratoria, pero lo que sí llega a producir es una enfermedad pseudogripal, pero no genera una infección activa de influenza. De hecho, esta vacuna ni siquiera son virus vivos, son inactivados, o sea, estamos fragmentos del virus y se pone en el paciente. No debería generar la enfermedad, como a veces, si, por ejemplo, la vacuna de la BCG o la vacuna del sarampión, rubéola y parotiditis son vacunas a virus vivo. Está vivo el virus, pero le quitamos un poco su poder infectante. Estas generan un poco más de fiebre y capaz simulan un poco la enfermedad en una forma muy, muy leve. Pero para lo que muchos, como yo también soy mamá, ¿no? Lo vemos como, híjole, se nos decayó nuestro bebé, está con fiebre, es manifestación del comienzo de la protección de la vacuna. Ok, y para esos casos que, bueno, hay gente que o toma o le da a sus hijos medicamentos como para evitar que sea doloroso, o sea, como para anestesiar, ¿esto afecta en algo la vacuna?
No, no afecta. Yo a algunos pacientes les comento si el bebé ya la primera vez estuvo, porque genera irritación, es normal, o sea, es un piquete. Si uno de adulto es como que no es como lo máximo, pero uno sabe que debe vacunarse porque es protección. Yo muchas veces les comento a los papás, si quieren unas 2 horas antes de la vacuna, démosle un poquito de paracetamol, ¿sí? Y para mejorar. O llegando, ponemos medios físicos frescos o fríos en la zona de aplicación. Ahora, lo que pasa es que esto depende mucho. He tenido pacientes que, ejemplo, la del sarampión, más de uno me dijo, doctor, no me vacunaron porque estoy lactando. No hay ninguna contraindicación. De hecho, la lactancia materna o que tome su leche durante la vacunación y ayuda a liberar endorfinas, bueno, parte de triptófano y demás, que son como ciertas sustancias o neurotransmisores asociados con el placer y como con la tranquilidad. Entonces, siempre, por lo menos yo en mi práctica profesional, cuando se vacuna, siempre recomendamos a la mamá que procure, si se puede, un poco de lactancia, digamos, o a veces tenemos como un acto de vibrar, ¿no? Que es como cuando el típico golpecito que te dan antes de la vacuna, la vibración hace como un efecto tipo, no anestésico, pero disminuye como el miedo o cuando se introduce la aguja no se siente tanto y esto hace que el paciente esté más tranquilo. Pero podremos manejarlo de esta forma, desde lactancia o la leche durante la vacunación o previamente a la vacunación poner un poquito de témpara, que es paracetamol, y bueno, luego ayudarnos con un poquito de medios físicos fríos también para ayudar a descender la inflamación en caso de que veamos que se puso rojito o que está muy irritable el bebé. Perfecto. Regresando a eso del sarampión, para quienes ya somos adultos y no sabemos si nos vacunaron, la dosis que nos van a poner son dos vacunas o en Dos, el... Ok, nos lo dicen dos en el vacunas. seguro, ¿verdad? Sí, si no hay, si yo no sé, ejemplo, ya bueno, a veces a mí me dijo que me vacunó, entonces bueno, yo soy médico, cuando entramos a estudiar medicina nos toca igual, nos piden anticuerpos y y nos vacunamos cada tanto, ¿no? Porque estamos muy expuestos, pero el resto de la población que capaz no está dentro del gremio de la salud, si desconoce, no tiene carnet, sus papás no saben, lo ideal, o sea, más bien lo ideal, lo recomendado y demás, porque pues uno no puede obligar a nadie, uno recomienda. La recomendación es tener 2 dosis de la vacuna. La primera, dosis cero, que puede ser hoy, 19 de marzo, y la segunda al mes de la primera, ¿vale? Y ya con este esquema vacunal generamos anticuerpos protectores. ¿Por qué dos? Porque este tipo de vacunas, para que generen inmunidad duradera, debe tener un refuerzo. Afortunadamente solamente es una, ¿no? Luego hay otras que, por ejemplo, difteria, tétanos, tosferina cada 10 años, porque los anticuerpos decaen en el tiempo. Para estas tres enfermedades que se cubre, bueno, en adultos no se coloca la triple viral, se coloca la doble viral, le quitamos el componente de parotiditis, sí se deberían hacer las dos, ¿vale? Ok, ok, gracias. Igual les recuerdo a todos que si tienen alguna duda, todas sus dudas son anónimas para que se sientan con la libertad de preguntar. Bueno, por Eh, acá, bueno, lo que acabaste de preguntar, si la vacunación, si no tenemos memoria o registro de sarampión en mayores de 30 años, sí serían 2 dosis, es lo que se debería realizar. Bien, otra duda, ¿es normal que cuando te inyectan o te vacunan se haga alguna bolita o se ponga dura donde te ponen la inyección? Generalmente la mayoría son intramusculares, entonces se pone más duro, capaz bolita no tanto, si se pone bolita es que no quedó intramuscular. Hay unas que son subcutáneas y se puede llegar, pero esto es prácticamente se desvanece. Es que ya son muy bebés, cuando se pone la vacuna de la BCG, que se pone en el recién nacido, bueno, el año pasado estuvo en desabasto casi más de 6 meses, se colocaban en niños más grandes. Esta sí siempre tiene que dejar una bolita, o sea, esa es la única que se tiene que formar y luego se queda como si fuera un piquete de mosco que va a quedar ahí un par de semanas hasta que se forma una pústula, que es lo que decimos que es pus, ¿no? Porque realmente cuando vacunamos para BCG, inoculamos la bacteria que genera tuberculosis, ¿sí? Entonces lo que hace es protegernos de formas graves de la enfermedad. Esa es como la única que uno sí debería ver que se forme una bolita ahí. Las demás, no se debería en primera instancia. Usualmente es como reacción local y debería desaparecer, pero si vemos que pasan 1 o 2 días y se genera como esa dureza y demás, es mejor revisar y ver bien que no haya algún tipo de infección. Bien, si una persona con 44 años aprox, no tiene ninguna vacuna, en este caso la BCG, ¿se la pueden aplicar?
No, idealmente hasta máximo un año de vida, ¿sí? Pero las recomendaciones, digamos, a nivel de CDC o la Organización Mundial de la Salud, hablan de 6 años, 11 meses, 29 días. Es decir, hasta los 7 años se puede llegar a vacunar al paciente. ¿Por qué no después? La tuberculosis es una enfermedad, digo, que se presenta mucho más de lo que quisiéramos, que lo que quisiéramos admitir, ¿no? De hecho, hay mucha gente con enfermedades, con tuberculosis latente, que es que la bacteria se quedó ahí durmiendo en nuestro pulmón, porque hacen como granulomas, y otras hacen formas invasoras, que son las que se diagnostican porque es el paciente que tose y tose de manera permanente. De hecho, en medicina siempre hablamos de paciente sintomático respiratorio, aquel paciente que lleva más de 2 o 3 semanas con una tos. Y luego hay pacientes que duran, bueno, ya también está el EPOC, ¿no? Los fumadores que también van a tener tos crónica. Pero la forma grave de la enfermedad, digamos, las manifestaciones de diseminación hematógena o que vaya por sangre, por ganglio linfático, que llegue al cerebro, se presentan en menores de un año. Ya después, bueno, hasta los 5 años el riesgo es muy alto. Después de eso, no, es como nos va a dar tuberculosis pulmonar seguramente, pero la vacuna no nos protege de tuberculosis pulmonar, nos protege solamente de formas graves de enfermedad. Y en todos estos años que tiene de experiencia, ¿hay alguna forma en cómo podemos ayudar a los niños o incluso a la gente que le tienen como pavor o miedo a las inyecciones a que esté preparado o que se preste más para que se vaya a vacunar? Y es que esto es como muy, hay una corriente que, bueno, que surgió hace muchos años con el tema del movimiento antivacunas, ¿no? Bueno, por un lado está el miedo, ¿no? A la vacunación. Bueno, uno de papá cuando lleva a sus hijos a todos nos pasa, ¿no? El verlo llorar o sufrir de alguna manera, pues hay técnicas, ¿no? Yo diría que usualmente si hacemos esto, la premedicación con un poquito de tempra o poner algo frío, porque también lo hacemos, o que lo comes algo frío, un hielito como para anestesiar y luego, ¡pim!, hacemos la vacuna. O hacemos un poquito de vibración, funciona, ¿sí? O la distracción también con los bebés. Esto uno es como, uno de papá es como el responsable y sí, nos ponemos tristes, no nos gusta, pero si uno piensa en que el beneficio supera por creces al riesgo o al miedo o al dolor que puede llegar a generar la vacuna, pues es como, es lo ideal. De esta manera yo estoy demostrando el amor a mi hijo, me demuestro amor a mí mismo, ¿no? Cubriéndome yo, también protegiéndome. Y por otro lado, pues bueno, ya está el otro grupo extremista de los efectos adversos, que las parálisis, que el Guillain-Barré, que la mielitis transversa. Realmente sí que existen efectos gravísimos de las vacunas, pero son supremamente exóticos, o sea, son cosas bastante raras. De hecho, dentro de las rarezas, lo más común puede llegar a ser una reacción anafiláctica y estamos hablando que se presenta en menos de un caso por cada 200.000 vacunados. Pues bueno, a pesar de que se presentan, es tanto el peso de la protección de la enfermedad y las complicaciones o las secuelas o la mortalidad que te genera la infección, que es mejor vacunar que estar expuesto, porque uno no sabe, capaz si puedo andar por la vida sin vacunas, como hay muchos, pero precisamente estos niños que andan sin vacunas son los que tienen el contacto y pues, el contagio y la complicación y el riesgo de muerte es bastante alto y también es lo que produjo la brecha y la entrada del sarampión. Ahora junto al sarampión también están los casos al alza de tosferina y si seguimos haciendo esquemas vacunales flojos, porque pues esto es de parte y parte, también las campañas de vacunación aflojaron mucho en los últimos años, el miedo a la vacuna, la desinformación y luego pues uno escucha mucho de no, es que si me enfermo me protejo. La enfermedad no da inmunidad, en la mayoría no da inmunidad de por vida. Ejemplo, si hablamos solamente de varicela, prácticamente es la única de las enfermedades que aparte, si nos enfermamos de varicela niños, pues generamos una inmunidad de por vida. Ya cuando nos da más grandes es cuando vienen las complicaciones de la enfermedad. Es decir, no me vacuné y me dio varicela a los 16 años, a los 15 años. Este grupo de pacientes hacen más formas graves de la enfermedad y quedan con neuralgias posherpéticas, es decir, o hacen herpes zóster, que es la famosa culebrilla, ¿no? Que se da como agarra los nervios de los nervios intercostales y esta entidad es sumamente dolorosa y a veces es recurrente. Pacientes que pueden tardar meses o inclusive años
sin mejoría clínica y es recidivante, va y viene. ¿Por qué? Porque este virus queda latente, digamos, es de los virus que se quedan guardados en la médula espinal. Ahí hacen como su reposo y cada vez que tengo un estado inmunológico deficiente, es decir, o me enfermé de algo grave, o ejemplo, estoy muy estresado, o estoy tomando ciertos medicamentos que me suprimen, ese virus sale de la médula espinal y comienza a irse por los nervios, por eso es como una línea, ¿no? Y sobre todo en los, pero también puede ir a otras partes, en zona glútea, que lo vemos también, pero la máxima presentación es a nivel del tórax, ¿no? En nervios intercostales. Entonces vemos a diario muchos pacientes que capaz se hubiera prevenido si se hubiera vacunado en la edad que le correspondía, ¿no? Ok, ok. Y bueno, retomando un poco el tema de lo que nos expuso, ¿a qué se debe que unas vacunas tengan que ponerse anualmente, otras cada 10 años? O sea, ¿qué determina el medicamento que se tengan que hacer estos refuerzos? Esto depende un poco, digamos que si hablamos, empecemos, influenza cada año. Influenza, COVID son anuales, ¿no? Que son las que siempre se deben de poner. ¿Por qué? Porque cuando se preparan, digamos, cuando uno estudia un poco ese tema de las vacunas, muchas veces de los que son en el ámbito público y se toman los virológicos, ¿no? Que es la PCR, que es esta de la nariz o del moco de sangre. Muchos de esas muestras van a Atlanta, a la CDC, y se estudia el tipo de virus que se está replicando en este momento. Y con base y no es solamente de un país, o sea, todos los países envían, obviamente no todas las muestras, pero sí un porcentaje significativo y lo que hacen es verificar el tipo de virus que esté circulando. Ejemplo, para influenza se manejan dos vacunas, la tetravalente, bueno, y la que tiene cuatro serotipos, dos de influenza A y dos de influenza B, o uno de influenza A y dos de influenza B. En la mayoría de los casos no hay grandes variaciones, pero a veces sí que las hay y modifican un poquito. Ejemplo, ya ahora está circulando más los cuatro serotipos de vacuna de la influenza, ¿no? La tetravalente. ¿Por qué cada año? Porque este tipo de vacunas son a virus inactivados, es decir, inoculamos el virus, lo inactivamos muchas veces con calor, con formaldehído, con sustancias químicas, pero el nivel de producción de anticuerpos en este tipo de vacunas no es permanente a lo largo de la vida. Y usualmente y se crean para que dure aproximadamente 9 meses a un año. Por ende, a mí la vacuna que me puse en el 2022 no me va a proteger en el 2025. Perdón, en el 24 me protege, bueno, invierno del 24 sería y todo 2025. Pero en el 2025 tengo que ponerme la siguiente vacuna que me va a proteger por 9 meses, mínimo 6, máximo 9 meses. En parte es ¿por qué? Porque la producción de anticuerpos dura este tiempo y porque cada año se estima que puede haber un cambio antigénico del virus y se prepara una nueva vacuna. ¿Vale? Esto en caso de COVID y caso de influenza. Ahora, ¿por qué DPT, que es la que se pone, la del tétano, se pone cada 10 años? Porque los anticuerpos tienen una cobertura en este rango de tiempo. Esta vacuna DPT, bueno, difteria, tétano, citosferina, son componentes, digamos, son como toxoides, ¿no? Toxoide tetánico, toxoide diftérico, y precisamente tienen esta durabilidad. Ahora, sarampión, hepatitis, este tipo de vacunas, vacunas son recombinantes, bueno, son diferentes tipos de métodos con los cuales se realiza la vacuna. Sí que tienen inmunidad de por vida siempre y cuando uno haga los esquemas vacunales completos. Es decir, si yo nada más me puse una dosis de hepatitis A, hay una cobertura de un 80% que es alta, pero no es cercana al 100%. Con la segunda dosis de hepatitis A, tengo una cobertura de más del 90-95%. Igual que la varicela. Si yo nada más tengo una dosis, no me va a proteger del todo, pero con las dos me garantiza y no tengo que vacunarme más de varicela en toda mi vida. Por ende, esto depende mucho de la preparación de la vacuna y siempre les vamos diciendo a los pacientes, bueno, esta ya está, si tenemos vacunas completas, solamente sería influenza, COVID, cada 10 años la DPT, y bueno, ya cuando entramos a ciertas enfermedades, enfermedades del sistema inmunológico, pues neumococo, nos barajan la vacuna recombinante para herpes zóster, y bueno, ya hasta ahora que ya hace poco, estamos hablando de hace menos de 2 meses, se está colocando la de la BCR, ya que se ponga, ¿no? Porque se había autorizado ya hace muchos más meses, pero ahora se colocan embarazadas la vacuna bueno, para virus sincicial respiratorio, que es un virus implicado en bronquiolitis y que genera mucha morbimortalidad en pacientes pequeñitos. Y para esto, pues no hay vacuna para el PCR, ¿no? La protección que tenemos ahora, pues es el embarazo, ¿no? Ponerla para que el bebé esté protegido cuando nace.
Muy bien, y para las personas que son alérgicas a ciertos antibióticos, ¿existen algunas vacunas especiales para ellos o de plano no se pueden vacunar? Mm, es raro, digamos, definimos de pronto una reacción alérgica a la vacuna, puede ser una reacción leve desde picor en la piel, un eritema que me puse rojito, que me salieron un exantema mínimo, que será como más urticaria, y luego tenemos manifestaciones como rinitis, que comienza a estornudar, me pica la nariz, se me hincharon los ojos, tos, inclusive ya desde ahí el espectro puede variar desde una forma leve de reacción alérgica hasta la anafilaxia, ¿no? Que la anafilaxia puede ir hasta paro cardíaco, paro respiratorio y muerte no secundaria. Esto es sumamente raro en las vacunas. Luego es más común en ciertos antibióticos, pero no quiere decir que si yo soy alérgico a un antibiótico en particular, no me deba vacunar. De hecho, no existe. A veces más que los antibióticos, la duda está con los alérgicos al huevo, que a veces dicen que no se deben vacunar contra triple viral porque estas vacunas son hechas en embriones en embriones de pollo, ¿no? Que realmente pues estamos hablando del huevo. Pero no hay una contraindicación. La única contraindicación es que el paciente, después de haberse vacunado, haya realizado una anafilaxia. Es decir, haya hecho, anafilaxia es, ok, hiciste una hipotensión, que se te bajó la presión, te taquicardizaste, paro cardíaco, que, híjole, es poco frecuente, pero se puede llegar a presentar, o que se sumen dos o tres órganos. Ejemplo, que comenzó con un eritema, que comenzó con una urticaria, de la nada se sumó dificultad respiratorio, ya con eso hablamos de una anafilaxia en grado leve. Ya si esto sucede y fue durante la vacunación, porque tiene que ser inmediato, no es que me dio esto a los 3 a la semana. Usualmente este tipo de reacciones alérgicas son inmediatas, primeras 2 horas, primeras 24 horas de aplicada la vacuna. Si esto ocurrió, esto lo deriva con el alergólogo y el alergólogo hará las pruebas pertinentes porque por un lado puede ser el huevo, que es como lo más común que llegamos a ver, que si yo tengo alergia al huevo, debo vacunarme igual, o sea, no hay problema. La única contraindicación para las vacunas es, me vacuné y hice una reacción alérgica severa, es como que no es que no se vacune, debería vacunarse, pero bajo, digamos, el criterio de un alergólogo que hace pruebas de alergia, ¿no? Evalúa su historia clínica, hace pruebas y considera si fue o no fue asociado a la vacuna. Por un lado, el huevo, a veces tienen algunos bueno, como remanentes de leche que también puede llegar a pasar, pero lo común son los antibióticos, pero en este caso los antibióticos como la neomicina, la polimixina, inclusive hay otro componente que es la gelatina, que también tiene como, se asocia con algo de la vaca, como carne de res, pero eso es tan poco frecuente que igual uno lo valora, ¿no? En la consulta uno hace la historia clínica, capaz lo que puede hacer es un prick test, que es estas pruebas de alergia, o en sangre también hay algunos componentes para testear, pero son poco frecuentes. ¿Sabes? De hecho, la única contraindicación absoluta es que el paciente haya hecho una anafilaxia después de la vacunación. De resto, si soy alérgico a algún alimento, si soy alérgico a algún antibiótico, no pasa nada, nos podemos vacunar. Y en caso de que estemos tomando antibióticos, bueno, ¿nos podemos vacunar inmediatamente o hay que esperar? Esa es otra cosa que lo veo. La única contraindicación para la vacuna es la presencia de fiebre. ¿Por qué? Porque las vacunas producen fiebre. Entonces, para evitar añadirle o satanizar más una vacuna, lo que hacemos es, híjole, estamos con fiebre, capaz si está haciendo una infección que capaz es grave de por sí, ya la cargaba el paciente y lo vacunamos y no es que le detone, lo que pasa es que le va a dar fiebre, entonces todo esto como que va a ser más explosivo. Entonces, la única contraindicación es la fiebre. Ahora, si tengo moquitos, si tengo un poquito de tos, no hay problema. Se puede vacunar. El tema es que luego no los vacunan, les ven un moco y es como de no, regresen después y no deberían, no está contraindicado. Que está tomando antibiótico tampoco, que está con un poquito de tos tampoco. Capaz sí en el ámbito de la vacuna de Sabin, que es la de la polio oral, un niño con diarrea o con vómito, no, porque pues la inmunidad viene a través de mucosa, ¿no? Es porque pasa. Y si yo tengo diarrea o tengo vómitos, pues no, voy a sacar la vacuna. O ejemplo, la del rotavirus, que se coloca a los 2, 4 o 6 meses, pues en un niño con gastroenteritis preferimos esperar un poquito, pero de resto prácticamente fiebre es la única condición que es excluyente de vacunar ese día. Perfecto. Y ya para terminar, ¿podría compartirnos pues su conclusión de todo este tema? Para mí, bueno, algo que quiero compartirles mucho es que realmente la vacunación es un acto, bueno, es un acto de protección individual, pero también genera un impacto colectivo, ¿no?
hemos visto desafortunadamente estos calendarios incompletos, ya sea por miedo, tanto por la vacuna como miedo a las consecuencias. Pero ya lo comprobamos, llevamos un año con transmisión activa de sarampión. Por lo tanto, no tomemos decisiones por el miedo, no tomemos decisiones porque mi vecina, porque es que yo vi en Facebook, porque yo lo leí en redes sociales, es que yo lo vi, me lo contaron. Es tomar decisiones basándonos en la desinformación, no es correcto, digamos, porque nos equivocamos. Hay que capaz leer, pero de fuentes fidedignas, ¿no? Capaz preguntarle al pediatra, con el médico. Nunca vamos a satanizar una vacuna. De hecho, uno puede decir no te vacuno es porque particularmente hiciste una anafilaxia, pero sí es importante vacunarnos porque las vacunas nos van a acompañar toda la vida, no solo durante la infancia, también de edad adulta ya vimos que también debemos vacunarnos. Esto es por mí, para mi protección, protejo también a mis hijos, porque con el ejemplo, si yo me estoy vacunando y vacuno a mis hijos, pues esto es como la tradición oral, ¿no? Es como yo heredo costumbres, heredo hábitos, me cuido a los míos y de paso contribuyo a la comunidad y genero inmunidad de rebaño, ¿no? Sigamos vacunándonos, busquemos nuestros calendarios de vacunación, luego estamos por ahí preguntándole a nuestros papás y demás, y porque lo necesitamos, ¿sí? Ahora somos como muy enfáticos con el tema del sarampión porque han muerto muchos niños, lamentablemente los que fallecen o son los niños menores de un año o gente con enfermedades inmunológicas, ¿no? VIH, inmunodeficiencias, incluso enfermedades autoinmunes, son gente que está en mayor riesgo, ¿no? Y uno no sabe en qué momento puede llegar a desarrollar alguna de estas enfermedades y qué mejor que cuando, si llegan en algún momento que esperemos que no nos pase, estemos protegidos ya con nuestras vacunas. En eso tiene razón, hay que dar una revisada a todos a nuestras cartillas, a nuestros esquemas de vacunación y ponernos al corriente ahora que pues vemos que también como adultos tenemos que estar dando refuerzos y más de esta vacuna que se tiene que poner cada 10 años. Entonces yo creo que más de uno estamos ahí como que incompletos en el esquema. Muchas gracias por este tema, la verdad nos quedamos con mucha información. Quiero aprovechar también para invitarlos a nuestro próximo webinar, que va a ser el 9 de abril. Va a ser un tema enfocado en la psicología, llamado Lo que no se trabajó ayer puede pesar hoy. Sin más por el momento, pues al terminar les va a aparecer un pequeño cuestionario que les va a traer, nos va a permitir conocer más sobre qué temas les gustaría que trajéramos. Todos nuestros webinars se van a subir o se suben en nuestro YouTube, entonces los invitamos a que nos sigan. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo webinar.